Bienvenidos, bienvenidos a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, perdón, titular de este espacio, agradeciéndole su sintonía y pidiéndole que si considera que estos programas valen la pena, que nos ayude a compartirlos para que aparezcan en su muro, en Facebook y en YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo. Bueno, seguimos con el sueño, la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor, un mundo nuevo. Y para ello nos dimos a la tarea de estudiar historia mundial, historia de México, porque creemos que México está jugando un papel en estos tiempos importante que queremos explorar. Así que le agradecemos de nuevo y en este estudio ya llegamos ya estamos al día, ya nos pusimos al día, pero quise tratar dos temas, dos líneas de temas importantes, que lo considero importante, y uno es que durante toda esta historia, sobre todo en el siglo XX, en el contexto de Primera y Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, Guerra Fría, se firman tratados que creo que vale la pena traerlos a colación para que formen parte de nuestro conocimiento en torno a cómo se ha desarrollado la historia en estos pasados 2 siglos, sobre todo. Así es que hubo tratados, también se establecieron o fundaron organismos y también hubo doctrinas. Así es que vamos a usar, yo diría, por ahí unos 3 programas, si no más, para abordar estos temas. En esta ocasión nos ocupa tratados, organismos y doctrinas, parte 1. Parte 1, vamos a enfocar en este programa en los tratados y en el siguiente hablaremos de organismos y doctrinas. Lo hacemos así para que no quede muy largo el video. Muy bien, entonces entramos en materia, de nuevo, es parte 1 en esta ocasión. Vamos entonces al bosquejo. El bosquejo se ve de la siguiente manera. Vamos a ver. Ahí lo tenemos el bosquejo. ¿Y qué vamos a abarcar entonces sobre este tema de tratados? Pues hubo tratados en 1920, el 44, 45, 47, 48, la Conferencia de Paz de París, el Tratado de Versalles, que es importantísimo, los acuerdos de Bretton Woods, que es increíblemente importante, también los de Yalta, los acuerdos de Yalta y Potsdam, importantísimos. Todos son importantes, pero hay algunos que revisten más importancia. Los tratados de París, también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, pues esto es básicamente lo que nos ocupará en el programa de hoy. Vamos a hablar de los tratados entonces. En 1919 tenemos los tratados durante la Conferencia de Paz de París. Este es el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y dice, después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales victoriosas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, impusieron una serie de duros tratados a los países derrotados. Esto es importantísimo porque esto es lo que da pie a la Segunda Guerra Mundial. Estos tratados despojaron a las potencias centrales, que son Alemania, Austria, Hungría, junto con la Turquía otomana y Bulgaria, de importantes territorios, los despojaron de importantes territorios y les impusieron significativos pagos de compensaciones. Como consecuencia directa de la guerra, los imperios alemán, austro-húngaro, ruso y otomano dejaron de existir. La geografía, el mapa de Europa se vio alterado fundamentalmente. Otro tratado, del de Saint-Germain en La Haye, tal vez se pronuncie. Esto estableció la República de Austria, formada por la mayoría de las regiones de habla alemana quitadas al estado de los Habsburgo. No era un país unificado, sino una compleja red de territorios autónomos unidos únicamente por la figura del monarca y la lealtad a la dinastía. El imperio austriaco cedió tierras de la corona a estados sucesores recientemente establecidos como Checoslovaquia, Polonia y el reino de los eslovenos, croatas y serbios, al que se llamó Yugoslavia en 1929. También cedió el Tirol del Sur, Trieste, Trentino e Istria a Italia y Bucovina a Rumania. Un importante punto del tratado impedía que Austria comprometiera su reciente independencia. Otra vez, un importante punto del tratado impedía que Austria comprometiera su reciente independencia, le prohibía efectivamente que se unificara con Alemania, un objetivo largamente deseado por los pangermanistas y una atractiva meta para el austriaco Adolfo Hitler y su partido Nacional Socialista nazi. Otro tratado importantísimo es el Tratado de Versalles, igual parte todavía de la Primera Guerra Mundial. En enero de 1918, unos 10 meses antes del final de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson había escrito objetivos propuestos para la guerra, a los que llamó los 14 puntos, 8 de los cuales trataban sobre acuerdos territoriales y políticos relacionados con la victoria de las potencias de la Entente, incluyendo la idea de la autodeterminación nacional de las poblaciones étnicas de Europa. El resto de estos principios se centraba en evitar la guerra en el futuro y en el último proponía
que una Liga de Naciones arbitrara futuras contiendas internacionales. Wilson esperaba que su propuesta diera lugar a una paz justa y duradera, una paz sin victoria, a fin de terminar la guerra para poner fin a todas las guerras. Cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio, tregua bélica, muchos de ellos creían que los 14 puntos formarían la base del futuro tratado de paz, pero cuando los jefes de gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia se reunieron en París para discutir los términos del tratado, el contingente europeo de los cuatro grandes tenía otros planes. Puesto que consideraban que Alemania era el principal instigador del conflicto, las potencias aliadas europeas, al final, impusieron en el tratado obligaciones particularmente estrictas sobre la derrotada Alemania. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles, las potencias vencedoras, de nuevo Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y los otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. En el oeste, Alemania devolvió Alsacia-Lorena a Francia, de la que se había apoderado hacía más de 40 años. Además, Bélgica recibió Eupen y Malmedy. La región industrial de Saar quedó bajo la administración de la Liga de Naciones durante 15 años. Dinamarca recibió la región del norte de Schleswig. Además, se desmilitarizó la región del Rin, área geográfica de Europa Occidental que se extiende a lo largo del río Rin, principalmente en Alemania, y que limita con Francia, Bélgica y los Países Bajos. Históricamente fue una zona codiciada y el corazón económico e industrial de Europa. No se permitían ni fuerzas militares ni fortificaciones alemanas. En el este, Polonia recibió de parte de Alemania regiones de Prusia Occidental y Silesia. Checoslovaquia recibió de Alemania el distrito de Holstein. La gran ciudad alemana de Danzig se convirtió en una ciudad libre protegida por la Liga de Naciones, y Memel, una pequeña franja territorial de Prusia Oriental ubicada a lo largo del mar Báltico, quedó bajo el control de Lituania. Alemania perdió todas sus colonias fuera de Europa, un total del 13% de su territorio europeo, más de 27,000 millas cuadradas, 69,000 kilómetros cuadrados, y una décima parte de su población, alrededor de 6 millones. En conclusión, el Tratado de Versalles obligó a Alemania a ceder enormes territorios y todas las colonias alemanas de ultramar se convirtieron en mandatos de la Liga de Naciones. Quizás la parte más humillante del tratado para la derrotada Alemania era el artículo 231, comúnmente conocido como cláusula de culpabilidad de la guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como tal, Alemania era responsable de todos los daños materiales y el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, insistió particularmente en imponer enormes pagos de compensación. Conscientes de que Alemania probablemente no podría pagar una deuda tan elevada, Clemenceau y los franceses de todos modos temían enormemente que Alemania se recuperara con rapidez y emprendiera una nueva guerra contra Francia. Por lo tanto, en el sistema de tratados de la posguerra, los franceses intentaron poner trabas a los esfuerzos alemanes por recuperar su superioridad económica y rearmarse. El ejército alemán se limitaría a 100,000 hombres y se prohibiría el servicio militar obligatorio. El tratado restringía la armada a buques de menos de 100,000 toneladas y contenía una prohibición de adquirir o tener una flota de submarinos. Además, Alemania tenía prohibido tener fuerza aérea. Estaba obligada a llevar adelante juicios por crímenes de guerra contra el Kaiser y otros líderes por emprender una guerra de agresión. El juicio de Leipzig, sin el Kaiser ni otros líderes nacionales importantes en el banquillo de los acusados, tuvo como consecuencia principalmente absoluciones y fue ampliamente percibido como una farsa, incluso en Alemania. El recientemente formado gobierno democrático alemán vio al Tratado de Versalles como una paz impuesta. Si bien Francia, que había sufrido más en el plano material que los demás miembros del grupo de los cuatro grandes, había insistido en la dureza de los términos, el Tratado de Paz, en última instancia, no ayudó a resolver las disputas internacionales que habían dado origen a la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, tendía a impedir la cooperación intereuropea y complicaba más los problemas subyacentes que habían causado la guerra. Los horribles sacrificios de guerra y las tremendas pérdidas de vidas sufridas por todas las partes pesaron enormemente no solo sobre los perdedores del conflicto, sino también sobre los combatientes de
lado ganador, como Italia, cuyos botines de posguerra parecían no guardar relación con el precio que su nación había tenido que pagar en sangre y bienes materiales. Para las poblaciones de las potencias derrotadas, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria, los respectivos tratados de paz parecían un injusto castigo. Sus gobiernos, ya fuera democráticos como los de Alemania o Austria, o austriarios, o autoritarios, perdón, como el caso de Hungría, intermitentes en Bulgaria, rápidamente recurrieron a la violación de los términos militares y financieros de los acuerdos. Los esfuerzos por revisar y desafiar las disposiciones más pesadas de la paz se convirtieron en elementos clave en sus respectivas políticas exteriores y resultaron ser elementos desestabilizadores para la política internacional. Por ejemplo, la cláusula de culpabilidad de la guerra, los pagos de compensación y las limitaciones militares alemanas eran particularmente pesados para la mentalidad de la mayoría de los alemanes. La revisión del Tratado de Versalles representaba una de las plataformas que dio a los partidos de extrema derecha de Alemania, incluso el partido nazi de Hitler, una enorme credibilidad ante la mayoría de los votantes a comienzos de la década de 1920 y 1930. Las promesas de rearme, el reclamo del territorio alemán, particularmente en el este, la remilitarización de la región del Rin y la recuperación de la prominencia entre las potencias europeas y mundiales después de una derrota y una paz tan humillantes, alimentaron el sentimiento ultranacionalista y contribuyeron a que el promedio de los votantes a menudo pasara por alto los principios más radicales de la ideología nazi. El Tratado de Versalles había echado el cimiento para la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. 1920, Tratado de Trianon, Tratado de Sèvres, Tratado de Lausana. La otra parte de la monarquía austrohúngara, Hungría, también se convirtió en un estado independiente. En esencia, separaron a Austria y Hungría. En virtud de los términos del Tratado de Trianon, Hungría le cedió Transilvania a Rumania, Eslovaquia y Rutenia transcarpática a la reciente formada Checoslovaquia y otras tierras de la corona húngara a la futura Yugoslavia. El Imperio Otomano firmó el Tratado de Sèvres de 1920, importante, muy importante, que puso fin a las hostilidades con las potencias aliadas. Pero poco después comenzó la Guerra de Independencia y la nueva República de Turquía, establecida como consecuencia, firmó el Tratado de Lausana en 1923, que invalidó al de Sèvres y dividió efectivamente al antiguo Imperio Otomano. Relación entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provocó desequilibrios estructurales y financieros que sentaron las bases para la Gran Depresión. Desequilibrios estructurales y financieros sentaron las bases para la Gran Depresión. Los países europeos quedaron endeudados y recurrieron, esto a consecuencia de la Guerra Primera y la Gran Depresión, y recurrieron, más bien de la Primera Guerra, y recurrieron a préstamos estadounidenses, creando una cadena de pagos frágil que colapsó cuando la economía de Estados Unidos se derrumbó en 1929. La Gran Depresión actuó como un catalizador, esto es increíble, como un catalizador global que propició el ascenso de regímenes totalitarios y paralizó el comercio internacional. Este caos económico y político creó las condiciones directas para el estallido de la Segunda Guerra Mundial y paradójicamente fue la producción bélica posterior la que sirvió de solución final al masivo desempleo de la Gran Depresión. Qué increíble tener o ver la conexión de estos tres eventos de suma importancia. Deudas y reparaciones de guerra. El Tratado de Versalles impulsó a Alemania a indemnizaciones inmanejables para pagarlas. Los países europeos dependían del flujo constante de créditos precedentes de bancos estadounidenses. Vamos a ver aquí algo, denme un segundito. Dependencia del crédito estadounidense. Bueno, vamos a seguir. Durante los 1920 la economía mundial se sostuvo gracias a este capital, pero cuando los inversores de Estados Unidos retiraron su dinero del extranjero para especular en la bolsa de Wall Street, promesa de altas ganancias, la economía europea quedó paralizada. Caída del comercio internacional. Terminada la Primera Guerra Mundial, el proteccionismo comenzó a fragmentar el mercado global. Ante la crisis, los países, en particular Estados Unidos, recurrieron a aranceles extremos como la ley Smoot-Hawley y provocaron el desplome del comercio mundial y extendieron la depresión de manera global.
superproducción y desajustes agrícolas. Durante el conflicto bélico, las regiones de ultramar, Estados Unidos, Canadá, Australia, aumentaron su producción para abastecer a Europa. Al terminar la Primera Guerra y restaurarse la agricultura europea, ¿qué pasa? Se generó una sobreproducción global que hizo caer los precios agrícolas y arruinó a los agricultores años antes del colapso bursátil. Ascenso del fascismo y el nazismo. El colapso económico mundial destruyó democracias frágiles y facilitó la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. La promesa de restaurar el orgullo nacional y la economía mediante el rearme sedujo a poblaciones desesperadas por el desempleo y recurrieron a la guerra para resolver el desempleo. El caso de Japón. Como una nación independiente de las exportaciones que sufrió el bloqueo de sus productos, como la seda, en los mercados internacionales, el liderazgo militar japonés optó por la expansión imperialista y la invasión de territorios vecinos para asegurar recursos naturales. Esto es previo a la Segunda Guerra. Debilidad de las democracias. Potencias como el Reino Unido y Francia, lidiando con el desempleo interno y conflictos sociales, adoptaron políticas aislacionistas y mostraron una actitud pasiva, apaciguamiento, ante las primeras agresiones territoriales de Alemania y Japón, las cuales desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Proteccionismo y tensiones. Las naciones cerraron sus economías e impusieron aranceles prohibitivos, lo que destruyó la diplomacia comercial y aumentó la hostilidad entre los bloques de países. La recuperación económica a través de la guerra. Paradójicamente, el estallido de la Segunda Guerra en 1939 obligó a los gobiernos, especialmente Estados Unidos, a través de la Ley de Préstamo y Arriendo, a reactivar masivamente sus industrias pesadas y fábricas de armamento, lo que finalmente puso fin a la Gran Depresión, pero dio inicio a la Segunda Guerra. Los acuerdos de Bretton Woods, este punto anterior donde comparamos o vinculamos o vemos la conexión entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, amerita entenderse muy, muy claramente. Merece leerse de nuevo, analizarse, estudiarse. Es impresionante, importantísimo. En primer lugar, el Tratado de Versalles, clavísimo. Y en segundo, este asunto de entender la conexión entre la Primera Guerra, la Gran Depresión y la Segunda Guerra. Muy bien. Pasamos ahora a los acuerdos de Bretton Woods que se hicieron en New Hampshire, en Estados Unidos, en 1944. Otro punto importantísimo en este tema de los tratados. Estos acuerdos fueron un conjunto de normas y directrices establecidas en 1944 que diseñaron el sistema monetario y financiero mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Importantísimo. Proporcionaron estabilidad y herramientas de financiamiento a las naciones afectadas por la guerra, sí, y a los mercados internacionales, sí, al establecer un sistema financiero predecible. Sí, el impacto de ese sistema sentó las bases de la economía global moderna. Su objetivo principal fue evitar crisis económicas globales y el proteccionismo que provocaron la Gran Depresión y el conflicto bélico. 6 puntos claves incluyen, de los acuerdos de Bretton Woods, el patrón dólar-oro. Establecieron que el dólar estadounidense sería la moneda de referencia global y su valor quedó anclado al oro a una tasa fija de $35 por onza. Tipos de cambio fijos. El resto de las divisas del mundo fijaron su valor en relación con el dólar, lo que permitió estabilizar el comercio internacional. Fondo Monetario Internacional, FMI. Fue diseñado para estabilizar las monedas. Su enfoque es prevenir crisis económicas globales como la Gran Depresión. Supervisa el sistema financiero global, ofrece préstamos a países con problemas de balanza de pagos y proporciona asistencia técnica quiero leer este punto importantísimo, y proporciona asistencia técnica para evitar crisis económicas. Importante porque de esta manera controlan a los países. El dinero se destina a las reservas del Banco Central del país para estabilizar su moneda y sus finanzas públicas. Banco Mundial. Fue originalmente el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento, el FIRF, y se creó para financiar la reconstrucción de las naciones devastadas en las guerras. Financia desarrollos más bien a largo plazo, proyectos específicos, construcciones como de escuelas, carreteras, agricultura, para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza en países en desarrollo. Los fondos se destinan directamente a proyectos y sectores específicos. El dólar como moneda de reserva mundial. Se establece como moneda global y le otorga a Estados Unidos un poder económico y político inigualable. Al contar con la moneda de reserva, Estados Unidos adquirió una enorme capacidad para financiar su propio gasto público, su propia deuda y su influencia internacional sin enfrentar las mismas restricciones de balanza de pagos, o sea, sus deudas, que el resto del mundo.
quiero comentar aquí que no me cabe en la cabeza cómo aceptaron todos los demás países estos acuerdos, que los ponían en total desventaja. Durante las dos guerras mundiales, Estados Unidos emergió como el principal proveedor de armas y suministros para los países aliados. El pago de estas deudas le permitió a Estados Unidos acumular la mayor parte de las reservas de oro del mundo. Terminada la contienda, Estados Unidos tenía la economía más próspera e industrializada del planeta, lo que inspiró gran confianza. En 1971, debido a gastos masivos como la guerra de Vietnam, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, le llamaron el Nixon Shock. Con todo, el dólar no perdió su condición o estatus gracias al hábito global de uso, el tamaño de su economía y porque el mercado del petróleo y otras materias primas se cotizaba íntegramente en dólares. Su financiamiento original del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se financió originalmente? A través de un sistema de cuotas, suscripciones de capital pagadas por los países miembros que participaron en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Voy a dejar esto así sin leerlo para ahorrar tiempo. Les invito a que lo lean de cómo se financia originalmente el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, vamos a ver, también Estados Unidos fue el mayor contribuyente, lo que le otorgó el mayor poder de voto y decisión dentro de la institución. También tenemos cómo se financia el Banco Mundial. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean, simplemente para acortar un poco el video. Ambos fondos obtienen ganancias de intereses pagadas por los países que sacan préstamos de estos fondos y de ganancias obtenidas en inversiones de bajo riesgo. Venden, emiten bonos en los mercados financieros internacionales de capitales, particularmente en Wall Street. Hello. De ahí se pagan gastos administrativos. Beneficiarios principales y secundarios. Los países industrializados de Occidente y Japón, los tratados de Bretton Woods financiaron a Estados Unidos beneficiaron, a Estados Unidos y a los países industrializados aliados, pero principalmente a Estados Unidos, que es el gran ganador de todo esto. Le permitió consolidar su hegemonía económica global. Al fijar los tipos de cambio, estos países pudieron reconstruir sus economías tras la guerra sin el temor a las devaluaciones competitivas y caóticas que habían sufrido en la década de 1930. Aunque formalmente participaron 44 países, la agenda fue dominada por Estados Unidos y el Reino Unido. La Unión Soviética y su bloque participaron en las negociaciones, pero se negaron a ratificar los acuerdos, ya que percibían que estas instituciones capitalistas iban en contra de su modelo económico, lo que aceleró el inicio de la Guerra Fría. Recordemos, estos tratados son después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Guerra Fría. Durante décadas, las políticas de austeridad y las condiciones exigidas, esto es importante, durante décadas, las políticas de austeridad y las condiciones exigidas por el FMI para otorgar préstamos a gobiernos, por supuesto, han sido fuertemente criticadas por perjudicar el bienestar social en países del sur global. El petrodólar en 1970. ¿Qué es el petrodólar? Los petrodólares son los ingresos que los países exportadores de petróleo obtienen al vender su crudo, los cuales se denominan y comercializan internacionalmente en dólares estadounidenses. Este sistema nació en la década de 1970 tras un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita. El origen del sistema. El petrodólar, el término cobró fuerza a partir de 1973 después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro. Para mantener la relevancia mundial en su moneda, Estados Unidos acordó con Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo, que los saudíes vendieran su petróleo exclusivamente en dólares y a cambio invertirían gran parte de esos mismos ingresos en la compra de deuda pública de Estados Unidos, bonos del Tesoro, ¿a cambio de qué? De protección y armamento. Importantísimo. ¿Cómo funciona? Fijación de precios. Todo el petróleo crudo comercializado en el mercado global se cotiza en dólares, incluso cuando los países involucrados no son Estados Unidos. Ciclo del dólar. Dado que casi todos los países necesitan importar petróleo, se ven obligados a mantener grandes reservas de dólares estadounidenses para poder comprarlo. Reinversión. Países productores de petróleo acumulan enormes cantidades de estos dólares y los reciclan invirtiéndolos en los mercados financieros occidentales, especialmente en bonos del gobierno de Estados Unidos. Importancia. El sistema del petrodólar le otorga a Estados Unidos un poder económico inmenso a nivel global. Demanda constante. Asegura una demanda global continua del dólar, lo que le da estabilidad. Financiación de la deuda. Permite a Estados Unidos financiar sus déficits comerciales o deudas
con mayor facilidad, ya que otros países necesitan constantemente sus dólares. Influencia geopolítica. Otorga a Washington una fuerte influencia sobre las economías que dependen de la importación de energía y el comercio internacional en dólares estadounidenses. El patrón oro, el dólar oro, se suspende la convertibilidad en 1971. El sistema funcionó durante décadas hasta que en agosto de 1971 Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro debido a déficits comerciales y presiones inflacionarias. Esto marcó el fin de los acuerdos y dio paso a un sistema de libre flotación de monedas. La suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, conocida como el Nixon Shock de 1971, por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin al sistema de Bretton Woods y como consecuencia provocó el colapso de los tipos de cambio fijos globales, una inflación mundial generalizada durante los 1970s y la consolidación definitiva del dinero fiduciario. Otra vez, la consolidación definitiva del dinero fiduciario, que significa dinero sin respaldo de materias primas, como el oro, en la economía moderna. El dólar dejó de estar respaldado por reservas de oro físico, eliminó el ancla principal de la estabilidad monetaria internacional. Al romperse la paridad, las principales divisas mundiales pasaron a un sistema de tipos de cambio flotantes donde su valor fluctúa según la oferta y la demanda del mercado libre. Eliminar el límite de dólares que se podían emitir sin tener respaldo de algo físico permitió una rápida expansión de la masa monetaria, lo que derivó en la estanflación, que es un estancamiento económico con alta inflación que marcó la década de 1970. La volatilidad cambiaria dio origen a los modernos mercados de compraventa de divisas, como el mercado Forex, y fomentó la creación de nuevos instrumentos financieros derivados. Esto dio mayor autonomía a los bancos centrales y sin la restricción de poseer reservas de oro proporcionales a su moneda en circulación. Las autoridades monetarias ganaron total flexibilidad para ajustar las tasas de intereses y emitir dinero para estimular sus economías. El mayor beneficiario y ganador de la eliminación del patrón oro fue Estados Unidos y su gobierno, ya que al desvincular el dólar del oro en 1971, obtuvo la libertad de imprimir dinero fiduciario sin el límite de sus reservas físicas. Esta medida permitió al país evitar la bancarrota, pues detuvo la fuga masiva de sus reservas de oro, ya que otros países, principalmente Francia, estaba intercambiando sus dólares por lingotes. Otorgó al gobierno de Estados Unidos y a la Reserva Federal el poder de eliminar moneda y deuda de forma masiva para financiar gastos estatales y militares sin un límite tangible. Como resultado, se consolidó el sistema fiduciario a nivel mundial, donde el dinero vale por decreto y confianza en el emisor, y no por su equivalente en metales preciosos. Increíble, impresionante. El sistema SWIFT. El SWIFT es la red global de comunicación interbancaria, por sus siglas en inglés, el sistema seguro que utilizan miles de bancos en todo el mundo para enviar mensajes y procesar transferencias internacionales de dinero personales y entre países. El sistema usa un código alfanumérico que identifica al banco. Se te pedirá junto con tu número de cuenta cuando quieras recibir o enviar dinero desde el extranjero. Puedes encontrarlo en tus extractos bancarios o en la web oficial de tu banco. Cuando hablamos de sancionar países, esto es importante. Cuando se habla de sancionar a un país excluyéndolo del sistema SWIFT, esto significa que le cortan el acceso a la principal red mundial de mensajería financiera segura. Esto equivale a bloquear su capacidad para realizar o recibir pagos internacionales y aislarlo casi por completo del comercio y los mercados globales. El SWIFT es una red cooperativa internacional con sede en Bélgica que utilizan miles de instituciones financieras en más de 200 países para comunicarse de forma rápida y estandarizada. Cuando un banco transfiere dinero al exterior, envía un mensaje cifrado a través de SWIFT para confirmar la transacción. Al sacar a los bancos de un país de esta red, las entidades extranjeras ya no pueden procesar sus transferencias, lo cual paraliza las importaciones y exportaciones, ya que los compradores extranjeros no pueden pagar por los bienes o servicios del país sancionado, como el petróleo o el gas, ni el país sancionado puede pagarle a sus proveedores. Las instituciones afectadas se ven obligadas a utilizar métodos alternativos mucho más lentos, costosos y menos seguros, como el fax, correos electrónicos cifrados o canales bilaterales directos, los cuales no todos los bancos internacionales están dispuestos a aceptar.
Esta es una de las herramientas de presión económica y geopolítica más severas que existen, pues busca asfixiar la economía del Estado sancionado sin recurrir al uso de la fuerza militar. Exclusión del SWIFT no siempre logra su cometido, sin embargo. En el caso de Rusia, por ejemplo, la exclusión de los principales bancos rusos del sistema SWIFT han funcionado parcialmente. Ha complicado gravemente las transferencias internacionales y el comercio exterior de Rusia, pero no ha provocado el colapso financiero esperado debido a que el país contaba con alternativas propias y el apoyo de otros mercados. Cortó su comunicación directa con miles de bancos internacionales, lo que encareció y retardó sus operaciones. Sí, las sanciones se aplicaron a bancos claves, pero se exceptuaron temporalmente algunos, como Gazprom Bank, para permitir el pago de gas y petróleo a Europa y proteger así ciertas economías occidentales. La medida aceleró la creación y el uso de vías alternativas, lo cual le restó a SWIFT su condición de monopolio absoluto como único conducto financiero. Rusia realizaba su propia red de mensajería financiera nacional, el SPFS, y se apoyó en el sistema chino SIPS o en acuerdos bilaterales basados en monedas locales como el rublo o la rupia y el trueque. Países que no impusieron sanciones, como India, China y naciones de Oriente Medio, siguieron comerciando con Rusia, adaptándose a la nueva red de pagos. También a Irán y a Corea del Norte se les ha excluido del SWIFT, mas no a China. En 1945 se da la Conferencia de Yalta y Acuerdo de Potsdam en Yalta a la Guerra Fría, o de Yalta a la Guerra Fría. Los acuerdos de Yalta sirvieron como borrador y base para las decisiones que se tomaron en Potsdam más tarde. Ahí los líderes aliados, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, Rusia, la Unión Soviética, trazaron la división de Alemania tras la guerra, acordaron la creación de las Naciones Unidas y establecieron las esferas de influencia en Europa, Europa Oriental para la URSS, o sea, la Unión Soviética, y Latinoamérica para Estados Unidos. Es importante este punto, importantísimo. Creación, o mejor dicho, establecimiento de esferas de influencia. Fue ahí, en esos tratados, en esos acuerdos. Determinaron las fronteras de Polonia y se definieron el proceso de desnazificación y desmilitarización de Alemania y su partición en 4 zonas de ocupación. En Yalta se esbozó el destino de los países de Europa del Este con la promesa de elecciones libres, mientras que en Potsdam se evidenció la ruptura de esta promesa y marcó el inicio de la rivalidad entre la URSS y Occidente que se desembocaría en la Guerra Fría. Yalta fue protagonizada por Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Para Potsdam, Roosevelt había fallecido y Churchill perdió las elecciones británicas, por lo que fueron reemplazados por Harry Truman y Clement Attlee, respectivamente. En 1945, juicios de Nuremberg y Tokio. Estos fueron tribunales militares internacionales establecidos por los aliados para juzgar a los principales líderes y criminales de guerra del eje y sentaron las bases del moderno derecho internacional humanitario. Tratados de París. Formalizaron la paz entre los aliados y los antiguos países satélites del eje, Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia, fijando nuevas fronteras y reapariciones de guerra. 1947, GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El GATT se creó para promover el comercio internacional para reducir barreras y aranceles. Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Fue proclamada por la ONU, estableció por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse universalmente. Y es así como llegamos al final de este tema, de este programa, por demás impresionante. Esta serie de tratados impresionantes me llamó mucho la atención que en estos tratados, por ejemplo, en uno de ellos, se echó el cimiento para la Segunda Guerra Mundial. Golpearon fuertemente, injustamente, demasiado a Alemania y eso dio pie al levantamiento de Hitler. Y los otros tratados también que son de suma importancia, que vale la pena repasarlos y tenerlos muy presentes en nuestra memoria. Pues muchas gracias. Entonces, los espero en la segunda parte de Tratados, Organismos y Doctrinas, en el que abarcaremos los segundos 2 puntos, organismos y doctrinas. Muchas gracias de nueva cuenta, muchas gracias, los espero en el siguiente programa y pásela muy bien. Será hasta entonces.